¿Puede un papel firmado en Moscú destruir la economía de todo un país en cuestión de días? Parece exagerado, hasta que ves lo que ocurrió en Polonia en febrero de 2022. Una mañana, Putin firmó una directiva secreta que, en solo una hora, cerró de golpe el mercado ruso y euroasiático a la agroindustria polaca. Lo que para muchos era una cuestión de burocracia, para miles de agricultores se convirtió en una pesadilla real. Toneladas de manzanas, granos y carne quedaron atrapadas en almacenes, pudriéndose mientras el olor a pérdida y desesperación llenaba los pueblos. El embargo fue total. Ni importación, ni tránsito, ni la mínima oportunidad de buscar rutas alternativas. Todo bloqueado. Para exportar aunque fuera una caja de manzanas, ahora hacía falta el visto bueno personal de Moscú. Polonia, de repente, fue acusada de tener productos peligrosos, mientras los intentos del gobierno de negociar con Rusia eran ignorados. Las protestas no tardaron. Los agricultores, con carteles que decían «Nuestro trabajo no es un juguete del Kremlin», tomaron las calles y bloquearon accesos a las ciudades. Un país agrícola quedó paralizado, con su gobierno acorralado y la gente preguntándose, si esto le pasa a Polonia, ¿qué impide que mañana le toque a cualquier otro país de Europa? Lo que está en juego va mucho más allá de una cosecha perdida. Es la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y la capacidad de un país, de cualquier país, para resistir un nuevo tipo de guerra, silenciosa pero devastadora. Porque hoy, los estándares y la logística pueden ser tan peligrosos como un tanque. Ahora, viajemos al inicio de la crisis y descubramos cómo se desató el caos agrícola en Polonia. Todo parecía un simple fallo técnico, hasta que los camiones con manzanas y grano polaco quedaron parados al amanecer en los cruces fronterizos del este. Al principio, los transportistas pensaron que era otro retraso burocrático, pero al llegar la noche, los almacenes ya estaban saturados de productos frescos bloqueados y el nerviosismo se extendía entre agricultores y exportadores. La noticia cayó como un rayo. Moscú había emitido una directiva sorpresa que cerraba de inmediato las fronteras a los alimentos polacos, exigiendo de la noche a la mañana una nueva certificación especial expedida únicamente en Moscú. Un trámite imposible de conseguir en el corto plazo. Las frutas y los cereales, atrapados en camiones y almacenes, empezaron a echarse a perder ante la impotencia de los productores. En pocas horas, los intentos desesperados de buscar rutas alternativas, ya sea por el Báltico o a través de Bielorrusia, fueron bloqueados digitalmente. Las autorizaciones se negaban de forma automática, mostrando la sofisticación del bloqueo ruso. La sorpresa inicial dejó paso al pánico cuando quedó claro que no era un incidente aislado, sino un embargo completo y minuciosamente planificado. La parálisis se apoderó del gobierno polaco. Mientras en Varsovia se convocaban reuniones de emergencia y las llamadas al Ministerio de Agricultura ruso quedaban sin respuesta, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aparecía en televisión para declarar públicamente que los alimentos polacos no cumplían con los nuevos estándares euroasiáticos de seguridad. Bajo esa justificación técnica, se escondía un golpe quirúrgico contra la economía polaca. Las protestas de campesinos no tardaron en surgir espontáneamente en varias regiones. Bloquearon carreteras, exhibieron manzanas podridas y granos arruinados, exigiendo una reacción real del gobierno, y no solo promesas diplomáticas. La situación se agravó. Corrían rumores de demandas multimillonarias por utilizar infraestructura construida en tiempos soviéticos y amenazas de congelar cuentas de intermediarios en el extranjero. La falta de reacción rápida solo profundizó las pérdidas económicas y, sobre todo, minó la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Sin embargo, lo que muchos no veían en ese momento era que el verdadero alcance de la estrategia rusa iba mucho más allá de un simple bloqueo físico. ¿Y si el enemigo usa tus propias leyes e infraestructuras en tu contra? Eso fue exactamente lo que ocurrió en Polonia durante la crisis agrícola de febrero de 2022. No se trató de una simple disputa comercial, sino de una jugada fría y calculada por parte del Kremlin.
Moscú no solo bloqueó de manera fulminante las exportaciones de alimentos polacos, sino que además acompañó la medida con una demanda sin precedentes, exigiendo 50.000 millones de euros por el uso de infraestructuras soviéticas. Puertos, terminales, redes logísticas. Todo lo que alguna vez fue símbolo de integración, ahora se convertía en una herramienta de chantaje. Pero lo más inquietante era la precisión quirúrgica de la estrategia rusa. El anuncio del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, cayó como un jarro de agua fría. Todos los productos polacos, desde manzanas hasta carne y grano, quedaban fuera de los nuevos estándares de seguridad euroasiáticos. Con una sola frase, Lavrov desató el caos. Los estándares de certificación, cuidadosamente diseñados, daban una apariencia legal y técnica, a lo que en esencia era un golpe devastador contra los sectores clave de Polonia. Moscú lograba así paralizar la economía polaca sin necesidad de un solo soldado, simplemente manipulando reglamentos y sellos de calidad. Intentar exportar los alimentos a terceros países tampoco era opción. Las nuevas sanciones impuestas por Moscú convertían cualquier intento de reexportar en un suicidio económico, amenazando a intermediarios con bloqueos de cuentas y multas insostenibles. El mensaje era tajante. Si Varsovia intentaba sortear el bloqueo, el castigo sería inmediato y demoledor. En Bruselas y Berlín, la tensión era palpable. Por un lado, los aliados polacos exigían apoyo urgente. Por otro, el temor a una escalada incontrolable con Rusia mantenía a toda la Unión Europea en vilo. Polonia se encontraba en una trampa legal perfecta, donde cada posible salida parecía conducir a sanciones más duras o al aislamiento total. Para el gobierno de Donald Tusk, la situación se volvía insostenible. La caída de su popularidad fue tan rápida como el desplome de los precios agrícolas. Mientras tanto, el campo polaco hervía de indignación. Los agricultores, viendo cómo las cosechas se pudrían en los almacenes, salieron a las calles en protestas cada vez más radicales. Bloqueos de carreteras, marchas hacia Varsovia, asaltos a oficinas regionales del Ministerio de Agricultura. Las imágenes de agricultores destruyendo su propia producción inundaron las redes sociales y encendieron aún más la crispación social. La economía caía en picada, los supermercados vacíos, y la incertidumbre se transformaba en miedo palpable. Polonia ya no solo enfrentaba la ruina agrícola, sino la amenaza real de un colapso político y social. La credibilidad del gobierno tambaleaba, y cada día aumentaba el riesgo de disturbios masivos. La estrategia rusa, basada en normas y logística, había desencadenado una guerra silenciosa, donde la seguridad alimentaria y la estabilidad de todo un país pendían de un hilo. Mientras la crisis se profundizaba, Europa entera comenzó a entender que la seguridad alimentaria había dejado de ser un asunto técnico. Ahora era un verdadero campo de batalla. ¿Es Polonia solo el primer laboratorio de una guerra sin ejércitos? Muchos expertos lo temen. Al analizar el embargo alimentario, las comparaciones con el viejo chantaje del gas ruso no tardaron en llegar. Pero esta vez Moscú orquestó una jugada aún más sofisticada. No se trató de cortar un suministro físico, sino de convertir reglas, normas y trámites en un campo de batalla invisible. Los precios de alimentos se dispararon en toda Europa. Manzanas, cereales y carne polaca escaseaban, mientras los supermercados alemanes y neerlandeses se llenaban de productos acumulados, incapaces de llegar a destino. Incluso grandes empresas europeas empezaron a rechazar importaciones polacas, temiendo represalias secundarias. Polonia quedó atrapada no solo por la directiva rusa, sino también por su propia infraestructura heredada de la era soviética y vacíos legales que Moscú supo explotar. La burocracia, antes vista como una molestia administrativa, se transformó en trinchera de guerra silenciosa. La Unión Europea reaccionó con consultas y reuniones de emergencia, pero intervenir abiertamente habría significado arriesgar una escalada diplomática y exponerse a contramedidas aún más dañinas. Así, la parálisis política dejó a los agricultores polacos solos ante la tormenta, mientras el resto de Europa aprendía una lección incómoda.
Quien controla los recursos básicos puede dictar condiciones sin disparar un solo tiro. Esta crisis no solo desestabilizó la economía polaca y europea a corto plazo, sino que también sentó un precedente peligroso. El mundo observó atento. Si funcionó aquí, ¿quién sería el próximo objetivo? Países como China y Estados Unidos tomaron nota, conscientes de que los alimentos pueden ser el nuevo gas, y que las infraestructuras y los estándares legales pueden convertirse en armas de presión global. La credibilidad del sistema internacional, la seguridad alimentaria y la autonomía europea están ahora bajo amenaza. Pero, ¿qué enseñanzas deja esta crisis para el futuro de Europa y del mundo? ¿Qué podemos hacer para no caer en la próxima trampa de dependencia? La crisis agrícola polaca nos dejó una lección brutal. Hoy la guerra económica no se libra con armas, sino con leyes y logística. Un solo documento, una nueva exigencia de certificación, puede detener el flujo de bienes, y con ello, paralizar toda una economía. La dependencia de estándares y rutas controladas por terceros ya no es solo una molestia burocrática, es un riesgo existencial. Europa entera lo ha visto. Lo que le pasó a Polonia puede repetirse en cualquier país. Si no anticipamos, si no diversificamos rutas, socios y métodos de certificación, quedamos a merced de quienes controlan los puntos críticos. La infraestructura heredada, que durante décadas dio seguridad, hoy es una trampa lista para cerrarse con una orden política. Polonia pagó caro la falta de previsión y la sobredependencia de infraestructuras que ahora no controla. Pero esto no solo es tarea de gobiernos o instituciones europeas. Cada ciudadano, cada empresa, debe reconocer la importancia de auditar sus propias cadenas de suministro, cuestionar quién define los estándares y exigir mayor transparencia y resiliencia. No basta con confiar en que las reglas del comercio internacional nos protegerán. Los intereses estratégicos, hoy, se imponen bajo la apariencia de legalidad. La vigilancia crítica y el análisis estratégico deben convertirse en parte del ADN de cualquier país que quiera sobrevivir en este nuevo tablero global. Polonia fue el primer aviso. La estabilidad puede transformarse en caos de la noche a la mañana. Si Europa no construye sistemas colectivos de defensa tecnológica, alimentaria y logística, estaremos a un paso de que esta crisis se repita, o incluso se amplifique, en el futuro. No aprender de lo ocurrido solo expondrá a otras naciones, y a sus ciudadanos, a colapsos similares. Por eso, llegó el momento de sacar conclusiones claras y decidir de qué lado queremos estar. La próxima crisis podría ocurrir aquí, y solo quienes anticipen sabrán resistir. Lo que vimos en Polonia en febrero de 2022 fue algo más que un pulso comercial. Fue una advertencia brutal. El bloqueo ruso, usando solo directivas legales y burocracia, desnudó una verdad incómoda. Los alimentos ya no son solo bienes de consumo, sino armas silenciosas capaces de doblegar países enteros sin un solo disparo. ¿Por qué es clave entender esto? Porque la mayor amenaza para nuestra seguridad no siempre viene en forma de tanques o soldados, sino disfrazada de normas, contratos y pequeñas decisiones técnicas. Mientras los supermercados polacos se vaciaban y los agricultores salían a las calles, el resto de Europa miraba con preocupación. ¿Qué pasaría si el siguiente objetivo fuera nuestro propio país? La pasividad, la falta de previsión y el exceso de confianza en la estabilidad del sistema nos vuelven vulnerables. Polonia pagó caro por no anticipar el poder de la logística y la dependencia de infraestructuras ajenas. Cada día de retraso profundizaba la crisis, minaba la confianza social y mostraba cómo una nación entera puede quedar a merced de decisiones tomadas lejos de sus fronteras. El nuevo tablero global ya no se divide entre ejércitos, sino entre quienes controlan recursos críticos y quienes dependen de ellos. La lección es clara. Debemos aprender a analizar, a cuestionar, a exigir transparencia y planificación estratégica a quienes nos gobiernan. Solo así evitaremos caer en la trampa de la dependencia y estaremos preparados para la próxima crisis silenciosa, que podría llegar antes de lo que pensamos.